Bienvenidos, mi nombre es Rubí Rivera. Hola, mi nombre es Elsie López. Hola, mi nombre es Damaris Velázquez. Hola, mi nombre es Rafael Murga. Estamos aquí reunidos con la licenciada. Licenciada, ¿podría platicarnos más sobre usted? Gracias por visitarme. Mi nombre es Berta Melanie Girard, soy licenciada en psicología y trabajo en la Escuela de Ciencias Psicológicas como docente. Tengo una maestría en psicología social y violencia política. Muchas gracias, licenciada. Estamos aquí para saber qué conocimientos o recuerdos tiene usted del conflicto armado interno en Guatemala. Sí, esa época fue muy dura. Yo nací en el 1961 y a partir del 60 al 80 fue duro el problema del conflicto armado interno. No había tanta información al respecto, trataban de dejarlo callado, que nadie dijera nada, pero después poco a poco se fue sabiendo de las situaciones. La universidad vivió una época muy difícil en ese entonces. Me recuerdo que cuando me gradué de magisterio de párvulos en el colegio, todas mis compañeras se fueron a la universidad, pero yo no me fui porque tuve miedo de estar. Quemaban bombas, desaparecían a todos los líderes estudiantiles. En fin, fue una época muy difícil para la Universidad de San Carlos, para toda la población en Guatemala. Y sí me recuerdo muy bien, pasaban en la televisión, en las noticias, siempre había una cancioncita que decía: un soldado es un amigo, es un hermano. Entonces siempre le daban los créditos al ejército de lo que se estaba haciendo, no así a la población que se estaba defendiendo. Y pues así, dentro de la maestría en psicología social y violencia política, trabajamos mucho estos temas para reconocer todo lo que se dio en el conflicto armado interno, cómo era la situación de quitarle el agua al pez para que la persona que llegaba a esas poblaciones a pedir comida, a pedir alimento, no tuvieran dónde estar, dónde comer. Ahí se quemaban las cosechas, se perseguía a la gente, la violación a las mujeres, a los niños, los genocidios que se dieron entonces. Bien, pues todo eso recuerdo del conflicto armado interno. Y seguí estudiando esa maestría precisamente para conocer todos los pormenores que la población había vivido. En el REMI se puede encontrar esta información. De hecho, que desaparecieron a quien lo escribió. Hay un libro muy bueno también, El color de la sangre se llama, donde está toda la historia de esto de los conflictos desde la conquista hacia nuestra época. Bien, hay tanto que hablar sobre el conflicto armado interno y los recuerdos que tengo al respecto. ¿Cuál considera usted que es el recuerdo más memorable de esta época? Bien, el temor que todo el mundo tenía ante la situación. En mi casa pasaron pintando paredes, ¿verdad? De la guerrilla, de los secuestros. Siempre había una panel que se llevaba secuestradas a las personas y algunas de mis compañeras sufrieron todos estos atentados. Es lo que recuerdo, ¿verdad? Y esas cancioncitas que hasta la fecha me recuerdo. En la televisión solo pasaban lo que el ejército hacía conmemorando las acciones, ¿verdad? O sea, dándole credibilidad a que se estaba combatiendo la guerrilla en Guatemala. Pues eso es lo que más recuerdo. Yo no estuve incluida o inmersa dentro de esto. Fui a España en esa época y alguien me dijo: Guatemala está en guerra. Yo le dije: no, Guatemala no está en guerra, pero es porque siempre teníamos oculto todo lo que se estaba
lo que estaba sucediendo. Yo estaba muy joven entonces y de eso ya empecé a investigar qué es lo que pasaba acá y ahí es donde continué en esta investigación. Muchas gracias. Entonces todo el mundo se apuntaba en alguna carrera o ¿verdad? Para que no fueran llevados, pero así fueron desaparecidos muchos de los jóvenes porque se los llevaban reclutados ya sea a la guerrilla o ya sea al ejército. Según estoy enterada, usted no tenía conocimiento como de que lo que estaba pasando tan a fondo en esos tiempos. Pero, ¿cuál cree usted que fueron las causas que llevaron como a este conflicto a desenvolverse de tan grande magnitud aquí en Guatemala? Las causas, bien, es multifactorial, ¿verdad? Las causas son muchas y principalmente venía de la situación internacional que estaba viviendo el mundo. Trataban de decir que Guatemala pertenecía al grupo comunista, entonces siempre hay paso de drogas, hay paso de armas, venta de armas, y Guatemala es un punto estratégico dentro del mundo para poder tener todos esos negocios y el trasiego de armas, de drogas, de todo esto. Entonces, esa sería una de las causas donde empezaron a decir que Guatemala era que colaboraba con Cuba, que colaboraba con otras, ¿verdad? Con toda esa corriente comunista. Y ahí empezó la situación, ¿verdad? Querían que el presidente de Cuba, que los dirigentes de allá, habían hecho negocios con Guatemala, pero como no se llevaron a cabo bien estos negocios, entonces le dieron vuelta y acusaron a Guatemala, y estaba también la Unit Fruit Company y todas estas compañías internacionales que explotaban el pueblo guatemalteco, y ahí es donde se dio el conflicto, ¿verdad? Porque todos los trabajadores de la Unit Fruit Company y luego cambió a la compañía chiquita, pues el tener tierras, porque les daban el usufructo de las tierras, vengan y exploten tierra, explotaban trabajadores y no le dejaban al país lo que le correspondía. Y ahí fue donde empezaron a meter cizaña, se puede decir, para generar un conflicto y que ellos, lo de la Unit Fruit Company y todos los de la corriente comunista, pues sacaran provecho de Guatemala. Y ahí fue donde empezó el conflicto, ¿verdad? O sea, por situaciones económicas, por situaciones políticas y de explotación al país. Muchas gracias por sus comentarios. Nosotros también quisiéramos saber si usted conoce o cuáles considera que fueron las consecuencias que trajo el conflicto armado interno a Guatemala. Así como las causas fueron multifactoriales, las consecuencias igual. Hubieron muchos movimientos al respecto de cómo iba a desenvolverse esta situación de la guerra. Estados Unidos hizo organizaciones en contra del catolicismo, y una de las estrategias fue incluir la otra religión, que sería la protestante o evangélica, para entrar en conflicto con toda la acción que estaba haciendo la Iglesia Católica, que era apoyar a todos los necesitados. Esa sería una de las cosas que se trabajó y quedó ya instalado. Muchas sectas religiosas en Guatemala, y que eso trae conflictos también a la cultura guatemalteca. Otra cosa es todos los genocidios que hicieron, y entonces hay una cultura de silencio,
esa es una situación difícil y nadie dice nada cuando algo sucede. Nadie quiere comentar, nadie quiere decir porque está bien arraigada la cultura del silencio. Otra de las situaciones es, ya no está la guerrilla, pero sí siguen todos estos movimientos terroristas, no terroristas, sino que de maras y de donde se han organizado otros grupos y es parte, son secuelas del conflicto armado interno. Bien, así como esto hay muchas otras cosas y hasta ahora pues se le está dando la importancia, se está hablando del asunto, se está tratando de decir qué pasó. Ahí está nuestro premio Nobel, Rigoberta Menchú, ¿verdad? Ella pues estuvo tratando de decir, de dar a conocer todos los actos de violencia que tuvieron los pueblos indígenas y pues así ella escribió, así me nació la conciencia. Hay muchos libros que se están dando a conocer ahora, conociendo archivos secretos de la policía, archivos secretos del ejército, y ahí es donde se está explorando lo que sucedió en aquella época. De hecho, hay juicios contra el general Ríos Montt, que se estuvo ahí trabajando en eso. En fin, hay que seguir todas las secuencias, las secuelas de lo que sucedió. Y pues ustedes jóvenes, me gusta que estén preguntando sobre el tema porque son hechos históricos de Guatemala y que a raíz de eso hay mucha consecuencia al respecto, ¿verdad? Y uno tiene que conocer la historia para ver hacia dónde va el destino de Guatemala. Definitivamente agradecemos mucho su respuesta. Nosotros como jóvenes también consideramos que es importante, ¿verdad?, el poder estudiar la historia y sobre todo cómo es que viene a repercutir el conflicto armado interno acá en Guatemala. También nos gustaría saber si usted considera que actualmente este tema se habla dentro de la población o hay cierto desconocimiento actualmente. Estos temas siempre son una especie es un tema que no se aborda dentro de la población, mejor si es olvidado, y esa es parte de la cultura guatemalteca que te decía, de no hablar del asunto, porque entonces ahorita ya hay libertad de palabra, hay libertad de acciones, pero siempre hay persecución, ¿verdad?, política, otro tipo de persecuciones, a pesar de que hay libertad de las acciones, de palabra, de pensamiento, ya estamos así, pero no se habla y se trata de dejar en el olvido las acciones o minimizar lo que ha dejado el conflicto armado interno. Le agradecemos su respuesta, licenciada, y por su tiempo también. Gracias a ustedes.